Saludos cordiales a todos y bienvenidos a nuestro panel de discusión. Nosotros somos el grupo 5 del paralelo DON 36. En este panel hablaremos sobre un tema crucial en nuestra sociedad, la tolerancia y el derecho penal, los delitos de odio. Hoy nos reunimos para abordar cómo las leyes pueden ser herramientas efectivas en la lucha contra la intolerancia y para proteger a las comunidades más vulnerables de la discriminación y la violencia. Este es un tema complejo que requiere una reflexión profunda y un diálogo abierto. Agradezco enormemente a nuestros panelistas, el estudiante de Derecho Bruce Castro, estudiante de Derecho Cristian Zulca, estudiante de Derecho Javier León y estudiante de Derecho Yaniri Mina Beni. Durante los próximos minutos exploraremos las complejidades de los delitos de odio, analizaremos la efectividad de las leyes actuales y discutiremos posibles soluciones, tanto legales como sociales, para construir una sociedad más justa y tolerante para todos. Les invito a participar activamente en esta conversación. Ahora procederé con la primera pregunta de este panel. ¿Cómo definimos y clasificamos los delitos de odio en nuestra jurisdicción o en general? ¿Qué elementos específicos deben probarse para que un acto sea considerado como un delito de odio? Primer panelista, por favor. Compañeros, muy buenas noches. Compañeras, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿cómo definimos y clasificamos los delitos de odio en Ecuador? Los delitos de odio están regulados por el COI, el Código Integral Penal, y se entiende como conductas discriminatorias por perjuicios, la discriminación racial, la discriminación física, la discriminación ideológica. Entonces, esto tenemos como definición, pero ¿qué elementos específicos deben probarse para que se pueda dar este tipo de discriminación? De acuerdo al COI, esta figura se encuentra en el artículo 177 de los delitos de odio, que se sancionan como actos de violencia física, psicológica y amenazas, como mencioné anteriormente. Entonces, de esta manera podemos definir y podemos especificar el delito de odio. Compañera Lilibet. Siguiente panelista, por favor. Bueno, los delitos de odio son una infracción penal que el autor actúa impulsadamente por prejuicio, intolerancia y discriminación hacia las características real o desapercibidas de la víctima. Bueno, se pueden clasificar por motivos discriminatorios en un orden de etnia, nacionalidad, religiones, género, orientación sexual, identidad, discapacidad, edad, opinión política y muchos más. Bueno, los elementos que deben aplicarse deberían ser existencia de un delito base y motivación discriminatoria. Doy la palabra a la compañera. Siguiente panelista, por favor. Zulca, por favor. Buenas noches, compañeros. Ya, el caso práctico o agresión por xenofobia. Si en su video ha analizado una agresión física contra un inmigrante, ese es un ejemplo. La clasificación sería un delito común, por ejemplo, lesiones con el agravante de odio. Eso significa la xenofobia, ya que la víctima no fue elegida al azar, sino por su origen étnico. Esto transforma una riña común en un ataque contra la dignidad del colectivo, elevando la sanción penal según la jurisdicción. Le voy a dar paso al compañero Bruce, por favor. Bueno, yo quiero acotar algo. Buenas noches, compañeros. Algo con este tema, ya que mis compañeros han dicho lo principal, ¿no? Pero quiero acotar que para que este acto discriminatorio de delitos de odio sea considerado como tal, ¿ya? Generalmente deben probarse dos elementos claves. Esto tiene que ser aprobado por una comisión de delito, ¿ya? Hablando en sí del tema. Y la motivación del autor tiene que ser causal de haber provocado un acto discriminatorio, ya sea, como dijo la compañera Yaniri, por orientación sexual, por etnia, por religión, por todas estas actos discriminatorios, es que puede ser un causal para poder juzgar a la persona, en este caso al autor, ¿no? Esa sería mi acotación. Segunda pregunta. ¿Consideran que las penas actuales para delitos de odio son suficientes para prevenir y disuadir estos actos?
¿O ustedes creen de forma personal que deberían ser más severas o enfocadas en la rehabilitación de los infractores de las mismas? Bueno, pues compañera, respecto a su pregunta, bueno, considero que las penas actuales son suficientes. En teoría, son penas que buscan cumplir una función de disuasiva. Los actos de odio, de acuerdo al artículo 176 de discriminación, generalmente la pena privativa de libertad es de 1 a 3 años. Pero tomando en cuenta la gravedad de dichos actos o de discriminación de odio, la pena puede ser de 22 a 26 años. Entonces, actualmente las leyes aquí en el Ecuador respaldan o castigan a aquellas personas que tengan esa moción, ¿no? Básicamente con el odio, la discriminación. En lo personal considero que deberíamos seguir así. Las penas están suficientes, es cuestión de ejecutar, es cuestión de orientar y aplicar en distintos, en la sociedad, pues, ¿no? Básicamente. Eso sería relación a la pregunta número 2. Bueno, yo diría que más que aportar exclusivamente por penas más severas, resulta más eficaz un modelo mixto, como sanciones penales claras y proporcionales, combinadas con estrategias educativas y rehabilitadoras, y etcétera. En un enfoque no solo castiga el delito, sino que contribuye a prevenir su repetición y a fortalecer una sociedad más exclusiva y más tolerante. Ya. Consideramos que el enfoque no debe ser solo aumentar las penas, sino equilibrar la severidad punitiva con programas de rehabilitación obligatorios. Las penas altas castigan el acto, pero la educación y la sensibilización son las únicas herramientas capaces de desarticular el perjuicio ideológico de raíz. Una respuesta efectiva requiere que el infractor comprenda el daño social causado para evitar la reincidencia. De pronto esta palabra para mis compañeros puede ser nueva, que dice severidad punitiva. Significa la dureza relacionada con el castigo a la pena. A continuación, mi compañera. Bueno, yo podría acotar sobre este tema, ya que soy el último y todos han dicho lo principal, ¿no? Pienso que algunos argumentan que las penas deberían ser más severas, ¿ya? Pero en sí hay otro grupo, son grupos, ¿no? Grupos porque siempre esto es más que las leyes que rigen en la actualidad, es un tema de debate. Sí, siempre hay un tema de debate porque la ley no es a veces, hablemos de justicia, no, no es justa, sobre todo si hubo un acto discriminatorio sobre alguien que falleció, ¿sí me entienden? Solamente le dan una pena máxima por discriminación u odio, ya hasta 3 años, 5 años, entonces no hay justicia, no hay equidad aquí. Entonces, esto, por eso digo que es un tema de debate. Otros proponen un enfoque, como dijo la compañera Yaniri, algo dijo ella, de la rehabilitación y sobre la educación. Entonces, es donde más hay que trabajar. Es lo que yo considero. Bueno, ya que nos fuimos por estos temas, digan ustedes, ¿qué mecanismos legales y sociales existen o deberían de existir para proteger de manera más efectiva a las comunidades vulnerables, que son blancos de estos crímenes? ¿Cómo podemos asegurar que estas medidas sean accesibles y aplicadas de forma imparcial? Bueno, pues compañera, tomando en cuenta su pregunta, ¿qué mecanismos legales existen en Ecuador? Pues en Ecuador tenemos la Constitución de 2008, que tenemos varios artículos, son 4 artículos. Comenzamos con el artículo 11-2, que nos dice el principio de la igualdad, la discriminación por etnia, por sexo, identidad, género y religión, nos dice el artículo 11. Pero el artículo 76 nos dice el derecho a la integridad personal, a una vida libre de violencia y a la dignidad humana o calidad humana. El artículo 426 es un poco más amplio porque nos explica o nos da la ampliación directa de la Constitución y de los derechos internacionales, de los derechos humanos. Entonces, básicamente los mecanismos legales que existen en Ecuador y hay las garantías como tal y se las puede ejecutar.
Eso es con relación a la pregunta número 3, compañero. Bueno, la protección efectiva contra los delitos de odio no depende solo de testigos duros, sino de un sistema integral que combine ley, educación, acompañamiento social y vigilancia institucional. Solo de esa manera se garantiza que la justicia sea realmente igual para todas las personas, especialmente para quienes históricamente han sido más vulnerables. A continuación, para proteger a los grupos vulnerables se requiere fiscalías especializadas como protocolos de denuncia segura y gravantes penales claros. Socialmente, es indispensable la educación en diversidad desde la infancia y el fortalecimiento de observatorios ciudadanos que visibilicen las agresiones, la protección efectiva, combinada con sanción inmediata, con la prevención cultural a largo plazo. Gracias. Bueno, yo veo como mecanismos, por ejemplo, mecanismos legales, mecanismos sociales, ¿no? Los mecanismos legales, como el compañero León lo afirmó, hay leyes que amparan, hay leyes que amparan a víctimas, ya en este caso lo que estábamos refiriéndonos de discriminatorias, ¿no? Y hay leyes específicas contra delitos de odio, ¿no? Esa es la palabra. Y hay mecanismos sociales que abarcan al apoyo comunitario, ¿ya? Y, o la concienciación pública, ¿no? Y también hay que asegurar, como dijo el compañero, la imparcialidad, ¿ya? Porque muchas veces por eso yo hablaba de la injusticia, ¿no? La imparcialidad sobre estas leyes y tratar de ser lo más equitativos a la hora de juzgar, ¿no? Entonces ese es mi punto de vista, como mecanismos legales. Con lo dicho por el compañero Bruce, dígame, más allá de las sanciones penales, ¿qué estrategias preventivas, educativas, sociales o de algún otro medio creen que serían más efectivas para abordar la intolerancia y los delitos de odio desde la raíz para prevenir su ocurrencia? Bueno, compañera, tomando en cuenta la siguiente pregunta, ¿qué estrategias sociales creemos que sean necesarias para o sean efectivas? Considero que podemos incorporar de forma estratégica en el currículum escolar. Aquí vamos, a que los estudiantes desde un inicio puedan estudiar los derechos humanos, enseñar la igualdad, no a la discriminación, a la interculturalidad, proyectos comunitarios ante la sociedad para que grandes, medianos, adultos mayores se integren con este tipo de relaciones para fomentar la unión, no la discriminación, no el odio, tomando en cuenta que el Ecuador es plurinacional, tenemos varias etnias, aquí estamos blancos, todos mestizos, indios, blancos, negros, entonces es un país lleno de mucha cultura. Entonces yo creo que tenemos que fomentar en la malla escolar, en relación a la pregunta. Para este caso, hay una combinación eficaz que combina escuela, comunidad, públicos, combinación, comunicación responsable con enfoque restaurativo. No sustituye la sanción penal, pero reduce la posibilidad de que el odio se origine y escale. Para prevenir el odio de raíz, la estrategia más efectiva sería la educación en empatía, obligatoria en las escuelas, para desarticular el perjuicio desde la infancia. También se requiere campañas de contranarrativas en redes sociales que humanicen a las minorías y espacios de mediación comunitaria que, que fomenten el diálogo directo entre grupos diversos para prevenir el odio de raíz. La estrategia más efectiva sería la educación en empatía, obligatoria en las escuelas, para desarticular los perjuicios desde la infancia. Gracias. Bueno, ya todos mis compañeros hablaron y lo dijeron, no tiene muchísimo que ver. Yo lo tengo catalogado en cuatro grupos. Uno, la educación, que ya todos hablaron de la educación. Desde la raíz tiene que ser la educación. Uno
desde tu familia, ¿no? Hay que fomentar lo que es los valores, ya, porque sin valores no hablamos de respeto, nadie puede hablar de respeto hacia primeros, segundos o terceras personas, ¿no? Entonces pienso que la educación, como ustedes lo dijeron, tiene muchísimo que ver. Pienso que el gobierno o las instituciones deberían fomentar más la concienciación, ¿ya? Concienciación. Hay que hacer campañas para prevenir esto que es una realidad, ¿no? Y también tengo como el diálogo, hacer un llamado a la comunidad para que hayan estos diálogos, conversarlo y cómo es, y decir, ok, aquí está pasando algo y hacer eso, ¿no? O hablarlo, porque a veces se calla y la ley no dice nada y por eso hablamos de lo que ya les dije que es la injusticia. Y la participación comunitaria, tengo que apoyar las iniciativas locales que fortalecen el tejido social, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias a todos nuestros queridos panelistas por sus intervenciones. Como último punto de esta intervención de este panel de discusión tenemos a nuestra relatora Melanie Silvera, quien nos va a dar un breve resumen de lo que se habló de los puntos más característicos. Muchas gracias a todos. Como pudimos oír de los panelistas, en términos generales, los delitos de odio son aquellos en los que un delito se comete motivado por prejuicio hacia una característica protegida de la víctima, sea esta su origen, su etnia, su orientación sexual o incluso su religión. Para acreditarlos debe probarse el hecho delictivo, la pertenencia real o percibida a un grupo protegido y la existencia de un móvil discriminatorio que suele desprenderse del contexto o de la conducta del agresor. Por otro lado, vemos que las penas actuales no siempre resultan suficientes por sí solas para prevenir estos actos. Más que endurecerlas automáticamente, es importante que se combinen estas con una sanción y medidas de rehabilitación, educación, reparación, de modo que realmente contribuyan a la no repetición. Asimismo, podemos ver que existen herramientas como agravantes penales, protocolos especializados y medidas de protección a víctimas. Pero es fundamental fortalecer su aplicación efectiva, garantizar el acceso a la denuncia y capacidad a las autoridades para asegurar una respuesta tanto imparcial como sensible a la situación de las comunidades afectadas. Podemos concluir y coincidir junto con los panelistas que más allá del derecho penal, la prevención pasa por la educación en los derechos humanos, campañas contra la discriminación, trabajo comunitario y promoción del respeto y la inclusión. Abordar la intolerancia desde la raíz es la clave para reducir sostenidamente los delitos de odio.